Atención, tenemos novedades sobre Begoña Gómez y el juez Peinado. La noticia de esta semana era la imputación del delegado del Gobierno de Madrid. Sin embargo, en el día de hoy ha habido un auténtico aluvión de noticias relacionadas con Begoña Gómez, desde un lupanar familiar hasta miles de negocios vinculados. Veremos lo que ha pasado. Pero ¿cómo se está defendiendo el PSOE, que va agotando los pocos recursos que les quedan? ¿Qué información se ha filtrado de Begoña Gómez? ¿Qué más sabemos del hermano de Sánchez, que supimos que el día del apagón fue procesado y luego no se volvió a hablar del tema? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por el delegado del Gobierno de Madrid. El 6 de mayo fue imputado y está llamado a declarar. Su declaración tendrá lugar el miércoles 14 de mayo sobre la 1 del mediodía. Y es que el juez Peinado le atribuye un delito de malversación relacionado con la contratación de Cristina Álvarez, la amiga de Begoña Gómez, que acabó siendo su asesora pagado por los contribuyentes. Y la imputación surge de una querella del partido de Santiago Abascal. Y es que Vox, al igual que Acto Oír y Manos Limpias, está personado en la causa que investiga a Begoña Gómez. Hablemos ahora de los detalles de la investigación. Álvarez fue contratada en 2018 como personal eventual, pero hacía labores privadas para Begoña Gómez, y recuerden que en España no existe la figura de primera dama. Las gestiones guardaban relación con el máster de la Complutense y su supervisor era justamente Martín, el delegado del Gobierno de Madrid, que ha sido imputado. Y se preguntarán que por qué de repente el señalado es Martín, porque recordarán que estaba adscrita a presidencia de Bolaños. Si nos sumergimos en el cuerpo de esta noticia del grupo afín al Partido Socialista, El País, Deprisa, la Fiscalía recurre a la imputación del delegado del Gobierno de Madrid en el caso de Begoña Gómez. ¡Qué vergüenza! Se supone que la Fiscalía es para acusar, pero ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Nos encontramos con que la declaración de Bolaños tuvo bastante que ver. Vaya, que le echó la culpa. Y aquí vamos a hacer un inciso para ver cómo el juez Peinado acorraló a Bolaños. El repelente niño Vicente no tuvo su mejor día. Vídeo del juez Peinado acorralando a Bolaños sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez. ¿Está usted respondiendo con titubeos? Le voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente. Además de las personas que le he dicho, ¿quién puede tener esa facultad? El que fuera responsable directo. Y le pregunto, ¿quién era el responsable? Desconozco quién era el responsable directo porque yo no estaba en la tarea que hacía la señora Álvarez, porque no era mi competencia, estábamos montando en ese momento. Que no le estoy diciendo que fuera su gobierno. competencia. Bien, vamos a ver. Pero aunque usted reitera que estaban, como usted ha utilizado el vocablo o el sintagma, montando el gobierno, es una tarea la que desarrolla, a la que usted se ha permitido el hacer un comentario tal como que es una función que se atribuía siempre a personas vinculadas con la correspondiente mujer del presidente del gobierno, claro, que en cada momento existiera. Y ahora nos vamos a centrar, como les he sugerido a los señores letrados, a este caso concreto. Vaya, que se ha imputado al delegado del Gobierno para salvarle el culo a Bolaños, que se ha limpiado las manos. Pero entremos un momento a la sinopsis del artículo 154. Y allí nos encontramos con que los delegados del Gobierno dependen de Presidencia del Gobierno. Bueno, Bolaños es el ministro tripotente, Justicia, Cortes y Presidencia. Pero sí, se ha empleado a la Fiscalía. El PSOE poco a poco va agotando sus recursos, mientras que cada vez les quedan menos movimientos, porque cada vez va saliendo más información. De hecho, de lo que vamos a ver hoy, a mi criterio lo del delegado del Gobierno es de lo menos interesante. En el recurso, el Ministerio Público se pronuncia así contra el auto de Peinado, que el pasado martes admitió a trámite una querella presentada por Vox. Pero si bien vemos que esta fiscalía sale al rescate del delegado del Gobierno y ataca a Peinado, hay otras fiscalías que están investigando cuestiones también relacionadas con el PSOE, como por ejemplo el rescate a Plus Ultra. De ahí pasaremos a lo de Air Europa. Enfado en anticorrupción por el carpetazo de la Audiencia Nacional al rescate de Plus Ultra. En la sede de la Fiscalía Anticorrupción se percibe un ambiente de creciente malestar.
Y es que se habrían empleado 53 millones de los españoles para rescatar a esta empresa, cuyas pérdidas eran previas al confinamiento. Empresa, por cierto, vinculada al chavismo. Visto esto, vamos a ver ahora lo de Air Europa, porque cada vez es más clara la participación de Begoña Gómez en el rescate. Rescate por parte de la SEPI, que fue el mayor rescate tramitado mucho más rápido antes de que fuese solicitado, y mientras los dueños financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center a través de la filial Wakalua. El periodista Guillermo Rocafort dice: urgente, este es el informe de la Guardia Civil que prueba la implicación de Begoña Gómez en el rescate a Air Europa. Y es que parece ser que uno de los enlaces de Air Europa con el gobierno era la propia mujer del presidente. Una llamada desesperada de Javier Hidalgo a Begoña para desbloquear el rescate. La Fiscalía está tratando de evitar que el juez Peinado investigue la implicación de la esposa de Sánchez en un delito de tráfico de influencias en un rescate de 475 millones de euros. Y aquí tenemos el informe de la Guardia Civil. Ante lo que parece la falta de acuerdo en el rescate de la compañía, el día 3 de septiembre de 2020, Aldama informó a Koldo de que Hidalgo estaba jodido, muy jodido el tema, está buscándose la vida y acaba de llamar a Begoña. Peinado se apoya en la llamada de Hidalgo a Begoña y en el caso Koldo para investigar el rescate a Air Europa. Una auténtica vergüenza. Esta es la mujer de Sánchez. Y antes de continuar con el lupanar familiar, negocios que han aparecido como setas de repente y sin que nadie se enterara, si así es la mujer, habrá que ver cómo es el hermano. Porque claro, de repente los medios no hablan de él, curioso ya que ha sido procesado. Pues resulta que el hermano de Sánchez ha aumentado su patrimonio en 600.000 euros en Badajoz con un sueldo de 50.000 euros. Es lo que tiene ser familia de. Recuerden que una de las razones por las cuales ha sido procesado es porque se cree que el cargo se lo crearon ad hoc, es decir, para él. Él, que aunque no podía teletrabajar, teletrabajaba. Él, que se iba a Portugal, a Elvas, donde tenía una de sus sedes la trama Koldo, a tributar. Él, que solo iba a trabajar un par de veces al mes. Trabajar. Y por supuesto él, que no sabía en qué consistía su puesto de trabajo. Un puesto súper necesario. Controlar... Perdón, es que me da la risa. 2 conservatorios. En este periodo, el hermano de Sánchez ha disfrutado además de una excedencia entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Lo normal, una excedencia de casi un año. Y aun con todo, el IRPF le salía a devolver. Todo esto asciende a 319.000 euros. Presenta declaración del IRPF y le sale a devolver. Pero no es porque sea familia del señor que hay en la Moncloa, no sean mal pensados. Es porque es un genio cuyas obras musicales fueron un éxito rotundo. No, este pintamonas provocó pérdidas de cientos de miles de euros. Vista la última actualización del hermano, volvemos a Begoña, de quien hemos de hablar largo y tendido. Porque puede ser que a ustedes les haya pasado que se les pierdan algunas monedillas en un pantalón. En el peor de los casos, algún billete. Bueno, pues resulta que en el caso de Begoña Gómez se perdieron por ahí 9.800 negocios. La Complutense descubre ahora, 9.800 proyectos creados por la cátedra de Begoña Gómez sin su conocimiento. El centro informa de esta novedad al juez después de que 2 empresarios preguntasen qué hacer con una de estas iniciativas que les generaba un coste mensual. Porque claro, ¿a quién no se le pierden 9.800 proyectos por ahí? Según cuentan, un representante de la empresa contactó vía correo con el vicerrectorado con el objetivo de recabar instrucciones respecto a proyectos denominados UCM Impacto Pymes Pro y UCM Impacto Pymes Dev. La Complutense se lava las manos y dice que no tenía conocimiento previo. Profundizaron y durante el encuentro, 2 representantes informaron que ambos proyectos se encuentran vinculados a la cátedra que dirigía Begoña Gómez y le generaban un coste mensual. Si esto es así con estos proyectos, multipliquen por 9.800 y entenderán por qué Begoña es una empresaria tan exitosa. Tan exitosa, hablemos ahora de República Dominicana. Estuvo por allí también haciéndose negocios y hay periodistas que informan sobre que Begoña podría estar en el país caribeño. Vídeo exclusivo que Sánchez no quiere que se difunda. Begoña Gómez en República Dominicana, en el 5º Congreso Iberoamericano.
en el paraíso fiscal de Europa, de Aldama, Ábalos, Begoña, Rubiales y varios PSOEs. Sí, como por ejemplo José Bono o Felipe González. Inciso porque quiero traer a colación un hecho que es bastante llamativo. Mientras los CEOs de Air Europa, Grupo Globalia, pedían el rescate a la SEPI porque supuestamente les iba muy mal, estaban construyendo hoteles y edificios en República Dominicana. De hecho, Hidalgo padre tiene la ciudadanía dominicana. Miguel, ¿qué insinúas con esto? Insinúo que a lo mejor ese rescate fue fraudulento. Y está lleno de irregularidades, lo sabemos ya todos, eso es evidente. A lo que yo voy es a que puede ser que ese rescate no hiciese falta. Ganas de compartir conocimiento, de tener pues lo que se denomina ahora esa inteligencia compartida, ¿no? Y a partir de ahí poder construir de una manera mucho más fuerte y enfrentar los diferentes desafíos. Inteligencia colectiva porque individual mucha no tienen. Bueno, para los votantes socialistas este vídeo demostrará que es una mujer muy inteligente Begoña Gómez y que cómo podemos dudar de ella, no obstante hay más. Ojo, en este congreso, el quinto, fue la primera vez que se celebró fuera de España y qué casualidad, en República Dominicana y Begoña fue como panelista. Nota, en 2021 en Madrid se celebró el cuarto congreso de CEAPI, inaugurado por Pedro Sánchez, donde ordenó a la ministra Maroto, que paralelamente a esto tuvo bastante que ver con las licencias que se otorgaron para la otra trama, la que defraudaba con los hidrocarburos, para que promocionara a Begoña. Allí fue donde Begoña fue promocionada por Reyes Maroto, entonces ministra de Turismo, por orden de el marido de Begoña, Sánchez. Por cierto, en relación con lo anterior de los 9.800 proyectos que se le perdieron, quién sabe si mientras planchaba como la Yoli Poli, el juez pide identificar a los empresarios que alertaron de los proyectos sin notificar de la cátedra de Begoña. Y si veíamos que el PSOE se defendió de la imputación del delegado del gobierno empleando a la fiscalía, de esto otros se están intentando defender empleando a los medios de comunicación que les son afines para volver a intentar desacreditar al juez Peinado. El PSOE cada vez está más desesperado y cada vez le salen peor las cosas. Visto esto, vamos a hablar sobre el lupanar a nombre de la familia de Begoña. Ojo, no estoy hablando de las saunas gays. Tampoco estoy hablando de esas habitaciones que costaban únicamente de cama y bidé, imagínense para qué eran. Hablo de otro más. Y recordarán al PSOE hablando de feminismo, de derechos de las mujeres y de patriarcado. Todo esto mientras Pachi López se va al Ramsés, Ábalos la lía en el parador de Teruel y en el PSOE andaluz se gastan el dinero de los parados andaluces en lo que se lo gastaban. Bien, esto ha sido todavía peor. Porque quiero que vean qué hacían en este burdel de un tío de Begoña. El encargado de un club del tío de Begoña Gómez cumplió pena de prisión por forzar a una mujer a prostituirse en el local. No hablamos de una mujer que de forma voluntaria decide hacer eso con su cuerpo. Hablamos de obligar a una mujer en contra de su propia voluntad. Igual viene algún listo diciendo que Begoña Gómez no es responsable de lo que hagan su padre o su tío, que Sánchez tampoco es responsable de que Koldo trabajase de lo que trabajaba, o de lo que hacía Ábalos, o de lo que hacían en el PSOE andaluz. Pues les recuerdo el siguiente titular de la SER. La SER denuncia que el nieto de la hermana, de la madre, del suegro de Zaplana tiene un restaurante. Pero no digo esto por caer en el y tú más. Y además no me acusarán a mí precisamente de simpatizar con los populares. Lo digo porque esta gente proviene del mundillo del que proviene. Están haciendo exactamente lo que se espera de este tipo de personas si les pones en un puesto de poder. Y evidentemente la culpa es de quien les vota. Y ellos, que saben que son lo que son, intentan disipar cualquier duda sobre su honorabilidad proyectando lo que ellos son en los demás. Y por cierto, hay nueva foto para la colección de Pedro Sánchez con imputados. Aquí le tenemos con el delegado del gobierno, y esta la sumamos a la de Tito Berni, a la de Aldama, a la de Koldo, a la de Ábalos. Pero, ¿cómo no se va a reunir con ellos si el jefe de la banda es él? Si el número uno es él, si el que es el nexo de unión de todas estas tramas es justamente Pedro Sánchez Castejón. ¿Qué tienen en común David Sánchez Castejón, Begoña Gómez, Ábalos, de Aldama, Koldo, Ángel Víctor Torres, Armengol, todos estos, ¿qué tienen en común? Tienen en común a Pedro Sánchez.
Que luego la gente me comenta Pedro Sánchez dimisión, y yo lo agradezco como cualquier otro comentario, al igual que agradezco que compartan mis vídeos. Pero no hay que pedir Pedro Sánchez dimisión, hay que exigir que se haga justicia. ¿No quiere Sánchez pasar a la historia? Pues qué mejor manera de hacerlo que siendo el primer presidente imputado, que siendo el primer presidente condenado, que siendo el primer presidente en entrar en prisión. Y todos contentos. Nosotros porque se haga justicia y él por pasar a la historia, que es lo que quería. Porque digo yo que ya estará bien. Que ya estará bien de mantener a todos estos traidores, lascivos, que se dedican a engañarnos, a explotar a los más débiles, todo para llenarse los bolsillos o directamente gastárselo, no sé si lo ahorran. Vistos sus gustos lo dudo, pero es que la fiesta la estamos pagando nosotros. Y convirtiendo por el camino a España en un país autoritario para poder continuar con sus fechorías. Por cierto, el 10 de mayo habrá una manifestación. Manifestación contra Pedro Sánchez este sábado 10 de mayo. Hay quien dice que esto no sirve para nada. Yo no sé si sirve o no, lo que sí que tengo claro es que no sirve de nada que nos quedemos en el sofá. Ojalá que no sea una de estas pachangas con musiquita y que acaban a la hora del vermú. Sea como fuere, sí que es cierto que hay personas que están ya desmoralizadas, dicen con razón, cada vez salen más cosas y aquí no pasa nada. Pero también es cierto que al PSOE cada vez le quedan menos movimientos. Imaginad esto como el juego del gato y el ratón. Y también, aunque todos queremos que el que caiga sea Sánchez, que por el camino vayan cayendo varios de sus lacayos, tampoco está tan mal. Lince TV, política y noticias.